le bastaron al Señor un poco más de 1000 días de ministerio para revolucionar Jerusalén y sus alrededores. Es que un simple Galileo, con un sencillo mensaje, hizo estragos en la casta religiosa de esa época, con fuerte denunciación contra las frías, hipócritas e ineficaces estructuras y una atracción sobrenatural que tenía Jesús y que la gente lo sentía. Jesús causaba algo en las personas que ni la religión causaba, que ni los preceptos causaban, ni la religión tan excelente según los judíos causaba en las personas. Y este nazareno expuso la realidad de toda esa estructura religiosa. Esto molestó y puso en aprietos a los aletargados religiosos de aquel entonces. Y la realidad era que no podían soportarlo, porque ellos mismos eran testigos cuando las personas y familias enteras corrían a Jesús. Y esto había superado largamente lo soportable. Ellos tenían mezquinos e insensibles corazones. Y esto que hacía Jesús y que ellos sean testigos de que la gente pase por al lado de ellos y corra a Jesús, se hizo insoportable. Y lo que hacía Jesús fue imperdonable, según ellos. Y entonces, por más que luego hubo otras reuniones de los religiosos, la condena al Señor ya estaba decretada. No podían dejar que Jesús siguiese predicando en las calles, en los montes. No podían soportar ni permitir que el Señor tenga ese contacto con la gente. Y la sentencia ya estaba declarada, porque esto se estaba yendo de su control, porque era como que venían los informes y decían a los religiosos: la aldea tal ya no nos sigue, está toda revolucionada con el Galileo. Y cuando este estaba terminando su informe, venía el otro y decía: allá también toda esa zona sur de Galilea está siendo tomada por este hombre. Y venía otro antes de que este termine, corriendo a dar el informe de que yo he visto los paralíticos levantarse y la gente corre a él. Y vino el último de ese día con el informe de que había una multitud gigante que siguió a Jesús, que eran como 15,000, 5,000 sin contar las personas, las mujeres y los niños. Y él ¿sabe lo que pasó? Él oró, puso un poco de pan y pececillos y se empezaron a multiplicar. Esto es lo que está haciendo este hombre. Y para la casta religiosa esto había salido de control. Por eso la condena a Jesús estaba decretada. El cautivante amor de Jesús cruzaba barreras y límites insospechables. Los afectados por este amoroso revolucionario empezaba a llegar a sus filas. O sea que no eran solo las personas de las aldeas los impactados por el amor del Galileo, sino que dice la palabra que
Cuando usted lee el amor de Jesús y el impacto de Jesús, empezaban a cautivar a las personas que estaban dentro de sus filas. Por eso dice la palabra que uno de ellos, llamado Nicodemo, impactado por el Señor y por lo que el Señor estaba haciendo, un religioso, un hombre que iba a la sinagoga, que obedecía a los sumos sacerdotes, que estaba a disposición de las reuniones, que estaba a disposición de lo que los sumos sacerdotes decían, pero en varias oportunidades habrá estado frente a milagros que hizo el Señor y miró a Jesús y entonces no sabía cómo hacer, pero era de las filas de los religiosos y por ello a ellos se le iba de control, porque Dios empezaba a afectar ese Galileo. No estaba afectando a lo que ellos podían decir. Eran las personas de escasos recursos que no tienen noción de las cosas, sino que ya estaba afectando a los de sus mismas filas. Y entonces Nicodemo, que era uno de ellos, un día dijo: yo tengo que verlo, pero todavía tenía el peso de su religión sobre sí. Y entonces dice la Biblia que fue a ver a Jesús de noche, cuando nadie lo veía. Y entonces habló con el Señor de algo que él tenía. Porque, amado, cuando el Señor llega a un lugar, y estoy hablando de un corazón, de una familia, de una mente, del alma de la gente, aunque haya muchos, pocos, aunque sean encumbrados, científicos, gente pudiente, gente no pudiente, obreros, personas cultas, personas incultas, cuando el Señor llega, hay algo que sucede en el corazón del hombre. El hombre puede odiar a Jesús y rechazarlo, o puede amarlo y tomarlo para él. Lo que el hombre nunca pudo hacer es ignorar el poder maravilloso de Dios. Y este hombre se acerca y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y usted conoce la historia. Y si usted lee después en su casa la historia donde aparece de nuevo Nicodemo, usted va a notar la conversión que produjo el Señor en Nicodemo. Entonces, la historia nos relata de que Nicodemo se convierte al Señor. Y entonces había que parar con esta locura. Afectaba muchos intereses, esos intereses mezquinos, bajos que ellos tenían. Y salieron literalmente a cazar a Jesús. Tejían los más maliciosos planes contra Jesús. Pero no solo querían matar a Jesús, sino que estaban decididos a borrar todo rastro que su amor y su poder pudieran dejar en la tierra. A tal punto que sucedió lo que leímos. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea que no solo querían matar a Jesús, sino que querían borrar de la tierra todo rastro de su amor y su poder. Teníamos que matar a Jesús, pero también tenemos que matar a Lázaro, que es un milagro. Dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y eso es lo que el mundo quiere hacer. No solo terminar con Jesús, sino que el mundo quiere terminar y borrar de la tierra todo rastro de su amor y todo rastro de su poder. Esto es lo que yo llamo el poder de un milagro. Lo que causa un milagro en la gente que cree, pero también lo que produce un milagro en la gente que no cree. Por eso el apóstol Pablo dijo que Jesús era tropezadero para ellos. ¿Por qué? Por estas cosas. Porque no creían en él. Fue ese milagro, uno de los tantos milagros
que rebalsó el vaso del corazón de estas personas. Ya no aguantaban más. Pero volvamos un poco atrás. Sigamos yendo de la conclusión al principio de la historia. La Biblia dice que 6 días antes de la Pascua y de este suceso, vino Jesús a Betania. Escuchen esto. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ya había sucedido el milagro. Por eso nos vamos desde cuando la gente quiere matar al Señor a cuando el Señor estaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Y dice la Biblia, y le hicieron una gran cena. Al Señor le hicieron una cena en la casa de Lázaro ya resucitado, de María y de Marta. Y cuando yo estaba mirando este pasaje, porque yo lo miro y trato que el Espíritu Santo me dé imaginación sobre esto, me imaginé en esa cena que se produjo después del milagro, 6 días antes de la Pascua, cómo le estaría sirviendo María a Jesús. ¿Se imagina el corazón de María llevando los utensilios para poner en la mesa donde estaba Jesús? Dice que Lázaro también estaba en la mesa y otros más estaban. Imagínese María, porque dice la Biblia que ella servía, yéndose a la cocina y trayendo los utensilios, un poco temblando, y cuando llegaba lo miraba a Jesús y no hacía nada. Y le miraba a Jesús y le miraba al hermano. Y dice que ese momento, me imagino, era tremendamente maravilloso. El Señor levantando su cabeza y en el mismo momento sincronizado la posición de María, arrodillándose frente al Señor y poniendo sus ojos frente a Él. La mirada de María a Jesús, imagino, no duró mucho. No pudo, inclinó su rostro. Y cuando pudo reponerse, tomó el vaso de alabastro, el recipiente. Y dice Marcos, no se encuentra aquí en Juan, sino en Marcos, que ella rompió cuando le puso el perfume al Señor, ungió su cabeza y sus pies. Y yo quiero que nosotros entendamos algo que es muy importante. ¿Qué es lo que hizo ella? Tiene una significación profunda y que habla no solo de su reconocimiento, porque el perfume era una medida de ahorro. La gente ahorraba en perfume porque era valioso en aquella época. Entonces, lo que hizo María no era solo un reconocimiento y no solo era gratitud de María a Jesús de derramar un perfume de tanto precio. Cuando ella rompe el perfume, cuando rompe el vaso de alabastro, el recipiente, ella estaba diciendo que no quedaría con nada, que viviría para Dios sin reservas, que no volcaría el perfume y lo dejaría rápidamente por si queda algo en el frasco, por si queda algo en el recipiente. María rompió
el vaso de alabastro. Porque María no solo estaba agradecida por el milagro. María y el corazón de María no solo tenían gratitud, su corazón estaba decidido a vivir para Dios sin reservas, a darle a Dios de tal manera sus vidas, a tal punto de quedarse sin nada. Derramó todo y rompió el vaso de alabastro para significar que Jesús lo era todo. Qué manera maravillosa de vivir el Evangelio. Qué maravillosa vida. La vida decidida por las cosas del Señor. Vivir el Evangelio sin reserva, dándolo todo. Como decía el apóstol Pablo, que si bien su espíritu se renovaba, su cuerpo se desgastaba sirviendo al Señor. Y sabe, cuando usted toma esta postura, que no la toman todos, porque la gente quiere quedarse con una reserva. La gente cuando va a Cristo quiere quedarse con algo. Pero esta mujer rompió, no solo que le dio al Señor lo más preciado, que le habrá costado años de ahorro. Y no estoy hablando de lo económico, sino que esta mujer rompió el vaso de alabastro para decirle: Señor, cuando yo me entrego a ti no me quedo con nada. Cuando yo te doy algo de mí, te lo doy todo. El 100% de mi corazón, el 100% de mi atención, el 100% de mi tiempo que tengo para servirte, yo te sirvo. Cuando usted tome esta postura, que no todos la toman, usted se encontrará con que hay muchas personas que no estarán de acuerdo, que los llamarán fanáticos. Dice la palabra de Dios, porque todos centran su atención en Judas, que era el tesorero, y que él dijo, porque así lo dijo, que cómo van a desperdiciar ese perfume, cuántas cosas se podrían hacer con lo que vale ese perfume. Dice la Biblia también, en Marcos, que algunos, no solo él, tomaron este acto como un acto irresponsable. Y esto que parece una locura es lo que sucede cuando usted se afirma en el Señor, cuando usted rompe su vaso de alabastro, cuando en algún momento de su vida el toque de Dios es tan profundo que usted no puede dejar de darle toda su vida a Dios y descubrir a través del Espíritu Santo que usted no está en esta tierra para darle la mitad de su vida a Dios. Cuando eso sucede, hay personas que no lo van a entender. Son personas que no están decididas a dar su vida a Cristo. Son personas que guardan su perfume, no sé para qué, que guardan sus fuerzas, no sé para quién, que guardan su dinero, no sé para qué, que guardan su salud, no sé para quién. Personas que no estarán de acuerdo con usted como aquellos no estuvieron de acuerdo con María, porque murmuraron y habrán dicho: pero ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta entrega? ¿Por qué tanto dejar sin reserva su vida? Porque Dios lo quiere así. Dios no te quiere de a ratos. Dios no te quiere por partes. Dios no te quiere con reservas. Dios tenía el perfume más caro que tenía y te lo dio a ti, llamado Jesucristo. Podía mandar a ángeles, pero dio lo más preciado,
porque de verdad que Dios te amó y te ama sin reservas.